Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este vivo. Hoy vamos a estar hablando un poco de predicciones mundiales y también vamos a hacer una pequeña reseña sobre la Argentina y todo lo que va a ser el cambio, ¿sí? Del eje nodal, ¿sí? Vamos a estar analizando un poco este gran cambio y transformación. Espero por ahí que me cuentes si podés ver bien, si se lee bien. Eh, y bueno, vamos a hablar de cómo esto va a estar haciendo un gran impacto, ¿no es cierto?, a nivel de todos los cambios que vamos a ver en el mundo, qué significa el cambio del eje nodal y cómo va a estar afectando en su nueva posición que va a ser Aries Libra, ¿sí? Y luego, como dije, vamos a hacer un pequeño apartado para ver dónde le cae a la República Perdida y ver un poco, bueno, qué puede significar para todos nosotros o para vos si estás en la Argentina. Así que bueno, desde ya los invito, si sos nuevo, a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad esotérica y por supuesto, bueno, a todos ustedes, mis amores, bienvenidos, gracias por estar, por compartir este rato conmigo. Ustedes me dicen si se escucha bien, si leen derecho o leen al revés. Ustedes me cuentan, ¿sí? No sé si ahí tiene mucho reflejo y por ahí no se puede leer muy bien. Ustedes me dicen, si no, voy a bajar un poquito la luz para que no sea tan blanco y ver si vos lo podés ver un poquito mejor. Ustedes me dicen, ¿eh? A ver si ahí lo ves un poquito mejor. Todo ok, me dicen. Hola Marcela, mi vida, bienvenida. Rosa hermosa. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan en este martes? Bueno, ¿quién se está tomando mate conmigo? Vamos a estar hablando de este tema, importantísima información para el mundo, así que les pido que compartan este video, esta información, y especialmente que vayas tomando nota, porque muchas de las cosas que vamos a hablar hoy tal vez no van a ser como inmediatas, ¿sí? Porque pensemos que el cambio de ejes ocurre cada 18 meses. Vamos a tratar de hacer un poquito de recopilación para vos que siempre me das una mano ahí. Recopilar información de qué cosas pasaron en el 2005, ¿sí? Recopilar información, qué pasó en el 2005, que fue cuando los nodos estuvieron en el mismo eje, en este mismo eje Aries Libra, donde se va a ir ahora. Y vamos a estar viendo entonces todo un proceso de transformación que va a ocurrir en el transcurso de los próximos 18 meses. Y bueno, todo esto tengamos en cuenta acoplado, ¿no?, con todos los movimientos de Plutón, que está haciendo una gran transformación a nivel, ¿no es cierto?, de todo lo que es el mundo al que vamos. Y entonces, bueno, es como que toda la energía se va a acoplar, ¿no es cierto?, en un movimiento. Como digo siempre, la astrología es perfecta y todo va funcionando al unísono, ¿no? Dándose la mano una cosa con otra, una circunstancia con otra, un cambio con otro, para que eventualmente el proceso se realice de manera, ¿no es cierto?, como en un timing perfecto, podríamos decirlo así. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Mis amores, ustedes me cuentan. Voy a tomar un momento para saludarte, para saber de dónde estás mirando, desde dónde estás escribiendo. Mis amores, ¿cómo andan en este martes? Y por supuesto los invito a todos también a ir a seguirme en el otro canal de YouTube, Escuela de Brujas, ¿sí? Donde ayer te subí un especial sobre el mensaje semanal, mensajes de los guías y maestros, un consejito para que tomes para esta semana, no te lo pierdas. Elegís tu grupo, ¿sí? Y recibís tu mensaje. Y por supuesto también recuerden que estamos con promociones para todo lo que son Gran Tablero, lecturas de tarot, y el nuevo servicio que tenemos que es Astro Tarot, donde combinamos un poco tu carta natal, tus tránsitos en este momento y cartas para ver todos los temas que necesitas resolver en este momento, ¿sí? Bueno, ahí me dicen desde dónde están mirando, desde dónde están escribiendo. ¿Quién me cuenta? Si estás en la Argentina, bueno, mucha gente que me está escribiendo de Colombia, de Chile, desde México, desde España, pidiéndome que les prepare predicciones, así que voy a estar haciendo por ahí un análisis sobre un poco el cambio de este eje, dónde les va a caer, y vamos a hacer una pasada rápida por algunos países, ¿sí? Así van teniendo ustedes también en cuenta cómo te va a pegar a vos, ¿sí?
Desde Entre Ríos me dicen por ahí. Ahí me dice que estuvieron mirando el video del otro canal, mis amores. Desde Peronia dicen por ahí. Bueno, vamos a ver un tema importante entonces que tiene que ver con el eje nodal. Ahí me dicen desde España. Nosotros vamos a tener el paso del eje a Aries, Libra, ¿sí? Los nodos están en este momento en Tauro Escorpio, que es donde tuvimos los últimos eclipses, ¿sí? Y ahora vamos a ir a un eje nodal Aries Libra, ¿ok? Como digo, este cambio se produce cada 18 meses. La última vez que los nodos estuvieron allí fue aproximadamente, arrancaron en el 2005, así que te invito a que después googlees qué pasó en el 2005. Y si vos sos muy religioso, muy católico, sos muy de esas líneas, ¿no es cierto? Presta mucha atención a algo que pasó en el 2005 y el estado crítico de salud del Papa, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Eh, este cambio del eje nodal, como digo, se va a producir ahora en signos cardinales, ¿sí? Signos cardinales. Y los signos cardinales, vos dirás, ¿qué significa que era un signo cardinal? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los signos cardinales son los que arrancan el movimiento, ¿no? Los que inician el movimiento. Es como que el signo cardinal es, yo siempre digo, cuando hago las sesiones de astrología, siempre les digo, el signo cardinal es como todos se subieron al auto, ¿no es cierto? Pero el cardinal es el que lo arranca, ¿no es cierto? Es el que lo pone en movimiento. Estamos todos organizando el cumpleaños, ¿no es cierto? Pero el signo cardinal ya se fue, ya hizo las compras, ya reservó, ya consiguió el salón, ya tiene el DJ, ¿no es cierto? Ese es un poco el signo cardinal, para que vos entiendas también un poco la potencia que va a tener esta situación del cambio del eje nodal. Por otro lado, tenemos que entender que el nodo norte, ¿sí? Nodo norte, que va a estar en Aries, ¿sí? El nodo norte, y tenemos, bueno, el nodo sur, el dibujo me sale bastante horrible, pero bueno, ustedes ya saben que mis dibujos no son muy lindos. Siempre yo digo, o por lo menos desde mi percepción en cuanto a lo que tiene que ver con la interpretación astrológica, yo siempre digo que si nosotros no podemos primero incorporar nodo sur, ¿no? A veces es como que incorporar dos cosas al mismo tiempo es un montón. Entonces, si no podemos incorporar nodo sur, que el nodo sur representa aquello del pasado que tenemos que cerrar, que dejar definitivamente atrás, ¿no es cierto? Es como si vos venís con algo, que lo venís procesando, lo venís trabajando, lo venís entendiendo, bien, y nodo sur te dice, es el momento de cerrar esto, ¿sí? Este aspecto, ¿sí? Lo tenés que cerrar definitivamente, ¿ok? En tu vida para poder avanzar, ¿sí? Entonces, el nodo norte, ¿qué te pide? Que tomes el aprendizaje para el futuro, ¿sí? Pero a mí se me ocurre, o por lo menos como digo, es mi interpretación, es muy difícil incorporar el nodo norte sin incorporar primero o más tangiblemente el nodo sur, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo no cierro, difícilmente aprendo. Entonces hay algo como de esto. Entonces hay veces que nos quedamos atorados entre los nodos, ¿no es cierto? Como si fuese que, bueno, no terminé de cerrar una cosa, difícilmente puedan incorporar la nueva, ¿no? Entonces, importante es entender que el ciclo de cierre es lo que va a catapultar el aprendizaje para el futuro. Nodos del karma, lo que significa que son puntos de destino, así como te hablo también a veces del vértex, punto muy importante, ¿no es cierto? Son puntos de destino, cosas que no se pueden evitar, cosas que están como marcadas y que las vas a tener que transitar o trascender, ¿no es cierto? Que no dependen tanto de tus acciones o tus decisiones, sí va a depender de que te acoples a ese movimiento, ¿no es cierto? Y fluyas con ese movimiento. ¿Está bien? Bueno, ahí me dicen 2005, muy bien, el Papa, muy bien. Ahí tenemos por ahí otro que me cuenta lo de Katrina, muy bien. Bueno, vamos a ver quién más hace un poquito de, ¿no es cierto?, de remember. eh, de lo que fue el 2005, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces, como les digo, Nodo Sur va a estar en Libra, ¿sí? Y Libra tiene que ver mucho con todo lo que son pactos, tiene que ver con todo lo que son acuerdos, tiene que ver con todo lo que son tratados internacionales, ¿no es cierto? Las relaciones entre los países,
Espero que, como dije, vayas anotando, subrayes en rojo, guardate este video, compartilo, porque te vas a acordar de mí. Mucho tema de relaciones internacionales, tiene que ver Libra en todo lo que es astrología mundana, ¿sí? Y también tiene que ver con enemigos declarados, ¿está bien? Enemigos declarados. Entonces, si nosotros decimos nodo sur en esta área, ¿ok? Que tiene que ver con los pactos, tiene que ver con los tratos, tiene que ver con temas de justicia también, justicia, de leyes, tiene que ver con temas de relaciones internacionales, ¿sí? Entonces, pensá conmigo, nodo sur, algo que se cierra, ¿no es cierto? Algo que se tiene que cerrar, ¿sí? Entonces, un poco lo que vamos a ver en este periodo de tiempo, y que fíjate cómo se acopla toda la energía de todo lo que venimos hablando a nivel planetario, a nivel global, a nivel mundial, ¿ok? Muchas rupturas y muchos finales, ¿sí? Con todo lo que van a ser los tratados internacionales, los pactos internacionales, los acuerdos, los esto, lo otro, ¿no es cierto? También mucho tema de finales en cuanto a lo que son enfrentamientos declarados entre algunos países y otros. Y siento que esto puede estar muy relacionado, ¿no es cierto?, con lo que está pasando en Europa, donde nosotros podemos ver que acá hay un ciclo que se va a cerrar con todo ese conflicto o se reformula, se duplica la apuesta y empeora y se agrava mucho más. Esto se los digo porque claramente va a haber una situación ahí, ¿no es cierto? Yo siento que es como volver a cargar, ¿no es cierto?, la máquina para salir con más fuerza. Entonces ahí me preocupa un poco lo que va a venir para Europa, la Unión Europea, al margen de que esto es a nivel mundial, ¿sí? Pero siento que Europa va a estar ahí como en el ojo de la tormenta con muchos de estos temas, ¿sí? Entonces, va a ser un tiempo, va a ser un tiempo de escándalos, escándalos revelados, ¿no es cierto? Muchas cosas que vamos a ver, yo creo que a nivel de las noticias, a nivel, ¿no es cierto?, como muchas caretas que se van a caer, ¿no es cierto? Mucho escándalo, especialmente también mucho con el mundo de los famosos, de las estrellas, de la gente, ¿no es cierto?, de los medios, del cine, o sea, mucho escándalo, mucha cosa que va a pasar con todas estas áreas también, ¿sí? Em, Mucho tema de cierres de ciclo, nodo sur, en todo lo que va a ser el mundo artístico. Y vos dirás, ¿qué querés decir con eso? Yo lo que siento es que acá viene un gran cambio, ¿no? En cuanto a todo lo que va a ser el mundo, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, de la fama, de los famosos, ¿no es cierto? Como toda esa cosa de lo hollywoodense, si se quiere, ¿no? Como va a haber toda una reformulación, porque insisto, es que es un mundo que es un ciclo que se empieza a cerrar ahí, ¿no? Y nosotros ya vemos como mucho las plataformas virtuales que existen ahora han ido como generando un cierto detrimento, ¿no? En todo ese mundo del estrellato, ¿no es cierto? Como todas estas cosas. Y a mí me parece que acá va a haber una reformulación de todo ese mundo y de cómo se venían realizando las cosas o de cómo se organizaban, cómo se coordinaban, ¿no? Como todos estos aspectos que se van a ir reformulando, ¿por qué no? De alguna manera. Y vamos a ver muchos cambios en esas áreas. Y especialmente también, como digo, muchos escándalos, muchos escándalos. Ahí dice personal también. Sí, vamos a estar hablando también del eje nodal a nivel más evolutivo personal en el canal de Escuela de Brujas, ¿sí? Así que atentos, no se lo pierdan. Entonces, van a hacer una nueva dinámica, ¿sí?, de este tema, ¿sí? Medios, lo artístico, las relaciones internacionales, los pactos, los tratados y los acuerdos. Si vos venís siguiendo videos míos, en otros videos yo te hablé un poco de estas asociaciones mundiales, ¿no es cierto? Que, ¿no? Es como que vamos a estar viendo un periodo, chicos, realmente donde siento que eh, se van a notar los intereses individuales de una manera
tan extrema, ¿no? Como toda esta máscara, es eso, ¿no? Es como esa caída de las máscaras, ¿no? Esa caída de, ¿no? Eh, Todo este mundo internacional que supuestamente busca el bien común de la humanidad, ¿no es cierto? Y todas esas asociaciones de derechos de algunos humanos, ¿no es cierto? Y como todas estas palabras, es como que de repente la situación eh, a través mucho de lo que va a pasar con la naturaleza, te lo hablé en el último video, el cambio drástico y rotundo que va a tener el ecosistema, la salud de la Tierra, siento que va a poner a todo el mundo como en una cosa, ¿no? Como de arrinconar, o sea, cada país, ¿no es cierto? Cada grupo, cada uno va a ir a un rincón y desde ese rincón cada uno va a querer defender lo propio desde un lugar más individualista, entonces, un poco todas estas máscaras de el bien común se van a caer, ¿no es cierto? Porque es justamente lo que Plutón va a hacer en Acuario, ¿no? Acuario que tiene tanto que ver con la comunidad y con lo humanitario, pero desde un lugar real, honesto, ¿no es cierto? Y Plutón siempre cuando llega, primero, ¿qué hace? Destruye, saca toda la mugre, la saca como, ¿no? La pone acá para que, ¿no? Y dice, vamos a purificar para que sea transformado esto, ¿no? Entonces se cae la careta del bien común, para que realmente empiece a haber una transformación profunda y el bien común o lo comunitario o lo humanitario sea real, ¿no es cierto? Sea honesto, sea de verdad, no sé, legítimo, si querés, también. ¿Ok? Bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Ah, miren, lo del 2005, el inicio de YouTube, es verdad. Fue el primer video que se subió en YouTube, fue en el 2005, chicos. Bien, ¿qué más? Vamos a tener entonces, como les dije, muchos temas relacionados con la justicia, ¿no? Con todo lo que son cambio de leyes, de legislaciones. Para mí va a haber todo un cambio con eso a nivel mundial, donde vamos a ver muchos cambios en todas partes del mundo sobre normas que estaban establecidas y modificación de tal vez ciertos sistemas y de ciertas legislaciones, ¿sí? Em, También siento que va a haber, como digo, muchos temas de escándalos que van a terminar en la justicia, ¿sí? Muchos escándalos, especialmente con el mundillo muy del espectáculo también, ¿por qué no? Que van a terminar en la justicia, ¿eh? Que van a terminar en la justicia o en causas judiciales, ¿sí? Y mucho tema de cambio de leyes y de normas a nivel mundial. Por eso digo que estas asociaciones van a estar, ¿no? Pero este cambio de legislación, que va a ser como más interno, si se quiere, es lo que va a generar luego, para mí, los conflictos entre países. Pensemos que Libra tiene que ver, como dije, pactos, acuerdos, los tratos, relaciones internacionales y los enemigos declarados, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo se cierran ciclos, ¿sí? De todo lo que fueron esos pactos, esas alianzas, esas comunidades, ¿sí? Y empieza a definirse todo un sector que va más por lo individual, el beneficio propio, el beneficio personal. ¿Está bien? ¿Por qué? Vos dirás, ¿por qué? Porque el nodo norte lo tenemos en Aries y Aries es como que va por lo que quiere y no piensa tanto en el entorno. ¿Está bien? Entonces tengamos en cuenta esto, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Se cierran capítulos, yo saben que siempre tengo mis notas para no olvidarme de nada, ¿eh? Se cierran capítulos en cuanto a los temas de conflictos que existen ahora, ¿sí? Pero van a llegar otros, ¿está bien? Van a llegar otros. Por eso te decía, para mí este tema que está pasando en Europa, o el capítulo se cierra y este conflicto termina, o recargan las armas y duplican la apuesta, ¿no es cierto? Y lo que sí les digo es que se vienen nuevos conflictos, más conflictos. Y esta va a ser la dinámica de los próximos, yo creo, años, ¿está bien? De los próximos años. Ya después cuando terminamos te voy a estar contando un cambio planetario muy importante que va a suceder en los próximos 2 años y piquito. Eh, que realmente es preocupante y va a tener que ver con Neptuno. Ya sabemos que Neptuno es el planeta del caos, ¿sí?
Entonces, como dije, em, muchos temas que van a desatar conflictos internacionales entre países, ¿sí? Em, cada uno defendiendo lo suyo, ¿sí? Y esto va a traer mucho cambios rotundos en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de la gente. Por eso es como que esto que yo te decía la vez pasada de ponerte incómodo, ¿no es cierto? Todos aquellos que hablan mucho como de volver un poco a como éramos o volver al mundo que era o que las cosas sean como antes. Yo te digo que vayas dejando ese remember y te vayas conectando con el mono de selva, ¿no es cierto? Que ya está mirando la próxima rama porque entiende que se le acaba de inundar la selva, ¿no es cierto? Y va a tener que buscar nuevas formas de subsistir, porque toda esta secuencia conflictiva que va a venir a nivel mundial va a cambiar mucho las costumbres de las sociedades, las costumbres, la vida cotidiana, ¿no es cierto? Porque vas a tener que acostumbrarte a vivir en un periodo donde los recursos naturales van a estar muy restringidos, donde la tierra va a estar declarándose un poco eh, en contra de todo lo que el ser humano le ha hecho, más todas estas peleas y batallas por el nuevo liderazgo mundial. ¿Sí? Grábate eso en la cabeza porque siento que muchas de las cosas que para nosotros eran normales o, o que las veíamos solamente en las películas, cosas que podían pasar solamente en las películas, y yo insisto, lo vimos ahora, ¿no es cierto?, con la situación de Rusia y Ucrania, y un poco esto se va a empezar a replicar en todas partes y vamos a estar viendo cosas que vos decís, pará, esto era ciencia ficción, ¿no? Y eso va a cambiar tus costumbres y tu vida cotidiana, ¿no es cierto? En todas partes del mundo se cierran ciclos de cómo vos estabas acostumbrado a vivir y a desarrollarte, en un amplio sentido de la palabra. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, vamos a ver qué más. Tiempo de caída de medios. Ojo porque, insisto con esto, yo siento que acá va a haber mucho medio de comunicación o grandes, ¿no es cierto? Como esos grandes monopolios, ¿no? Es que o se reformulan o caen, porque son cierres de ciclos, ¿no es cierto? Y fíjense que con tanto avance de la tecnología, más esto de que vamos a un mundo tecnológico, el mundo de Nodo Norte en Aries es un mundo de nuevos liderazgos, ¿no es cierto? Entonces es como que ya los viejos líderes o los viejos pioneros en cualquier área, ¿no? Eh, ya están siendo depurados, transformados, están siendo como no, exterminados, porque ya esas formas no se condicen con el mundo al que vamos. Entonces esto probablemente va a traer, eh, no sé, siento que pueden ser nuevos, no sé si canales, pero con todo esto, como insisto, de las redes sociales, de, ¿no? Como las comunicaciones van a cambiar, los medios de comunicación van a cambiar, ¿no? Como que ya las grandes, esos grandes conglomerados, ¿no? Y que por ahí uno antes decía, uy, como quiero trabajar en tal canal y es como tu meta, ¿no es cierto? Es como que ahora vos vas a sentir que puedes agarrar un micrófono en cualquier lado y poder ponerte a decir lo que quieras y no como y esto se va a agudizar. Entonces siento que va a ser un cierre de ciclos para muchos medios de comunicación o la transformación de los mismos, ¿no? Donde vamos a ver que va a empezar a haber más participación de gente nueva, eh, de voces nuevas, ¿no es cierto? También vamos a ver, yo siento que acá se van a cerrar ciclos, ¿sí? O sea, como que se van a cerrar viejos liderazgos, viejos tratos, pactos, todo esto que antes funcionaba para dar lugar a los nuevos líderes y a las nuevas formas de hacer estos tratos y estos pactos y estos acuerdos y demás. ¿Está bien? Nuevos referentes culturales, nuevos referentes religiosos, nuevos referentes ideológicos, probablemente, ¿cierto? Y con un énfasis, yo siento, más ariano, ¿no es cierto? Como más de
Ariano es como el líder nato. Pensemos que Aries es el primero, es el que inicia la rueda, el ciclo de vida, ¿no es cierto? Entonces imagínate un líder ariano, ¿no? Como es un líder en su máxima expresión, pero también es un líder un poco extremo, ¿no? Es un poco extremo, es un poco como a todo o nada, es un poco, como diríamos, le cuesta el aspecto más de Libra, que Libra siempre va a buscar llegar a un acuerdo, ¿no? Pero en este caso estamos con el nodo sur, cerrando ciclos en Libra, ¿no? Entonces, esto que digo, los nuevos líderes no van a poder llegar a esos acuerdos o a esos pactos o a esas, no sé, a esas especies de máscaras, ¿no? Sino que van a ser líderes mucho más confrontativos, más enérgicos, más de eh, no es un acuerdo entre todos, es esto que yo quiero representar, ¿no es cierto? Como algo de esto es, ¿sí? Son líderes mucho más extremos, ¿se entiende? Bien, bienvenidos todos. Bueno, vamos a tener también mucho medio independiente de comunicación, ¿eh? Siento que acá van a empezar a nacer estas cosas, ¿no? Los medios de comunicación independientes, los que se empiezan a lanzar, ¿no es cierto?, como a generar su propio contenido, que si bien eso ya lo vemos, pero imagínate que esto cada vez se va a profundizar más, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que los grandes medios van a tener que transformarse y empezar a convocar a esos nuevos líderes y esas nuevas voces, ¿no? Porque va a haber mucho esta cosa de la búsqueda de la independencia, ¿no? De la independencia, no tanto de pertenecer a una especie de canal, si querés, sino como de la independencia, ¿no? Aries, la independencia. Aries quiere ser independiente, ¿sí? Em, entonces, mucho líder independiente, ¿sí? Y personas que vamos a ver que van a estar tomando como la posta, ¿no es cierto? Y van a empezar a expandirse, ¿no? Sin esperar tanto la aprobación de la afuera, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco entonces ahora nodo norte, ¿sí? Como les decía acá, nodo sur en Libra, se cierran muchos temas de pactos, tratos, todo lo que son relaciones internacionales, se van a empezar a cerrar ciclos y esto significa que si vos y yo estábamos de acuerdo, de repente nos empezamos a dar cuenta que este acuerdo no funciona, no me sirve más, pertenece al pasado, hoy no me conviene, con lo cual lo rompo. Y lo rompo y tomo la posta con un liderazgo ariano donde confronto. Por eso les digo que vamos a ver en los próximos años muchos conflictos internacionales. ¿Está bien? Bueno, ustedes me dicen si me siguen hasta ahí. Ustedes me dicen si me siguen hasta ahí. Mis amores, bueno, sí, pero yo no sé por qué la gente quiere que algo vuelva a ser como antes, ¿no? Lo que antes ya fue, el antes ya fue, ¿no? Y de eso yo te vengo hablando un montón, ¿no es cierto? Como dejen de esperar que las cosas vuelvan a ser como antes, porque nada va a ser como antes, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver entonces nodo norte en Aries, ¿sí? Como te decía, nodo norte en Aries, nuevo líder, nuevo liderazgo, nueva forma de liderar. Ya los líderes, eh, con la manera en la que se comunicaban, ¿no es cierto? O lo que representaban, ya en el nuevo mundo no va a servir más, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver por todos lados, ¿no? De hecho, hay muchas partes del mundo donde todo lo que son temas de elecciones, fíjense, que cada vez son más polarizadas. Entonces, ya no hay tanto un liderazgo definido. Eso es algo que lo podemos ver en todas las últimas elecciones que hubo en los últimos años, donde no es que había un ganador allá extremo y otro por allá que sacaba 2 puntos, sino que las nuevas representaciones han sido por diferencias muy pequeñas, ¿no? Ese medio punto del que tanto hablamos en la República Perdida, ¿no? Y por lo cual, por el medio punto que se pelean hoy por hoy los que quieren representar lo que queda de la Argentina. Pero un poco es eso, esas polarizaciones hablan de que ya no hay un líder que realmente
arrasa con todo, ¿no? Como antes, que había líderes mucho más definidos, mucho más notorios. No estoy diciendo que hayan sido buenos o hayan sido malos, no ese es el juicio que estoy haciendo, sino de que estamos viendo tanta gente que ya no se identifica mucho con nada, por eso está todo polarizado, por eso hay tanta gente que después no se siente representada en ningún lado, por eso hay tanta gente que empieza a manifestarse en contra de los liderazgos, ¿no es cierto? Fíjense que en España tuvieron que adelantar las elecciones, Francia se está viniendo un tremendo desastre, en Estados Unidos incluso hubo levantamientos en contra de el presidente actual, ¿no es cierto? Como todas situaciones que por ahí vos decías, ¿no? Lo que pasó en Perú, bueno, podríamos seguir en Chile con el actual presidente que hoy por hoy tiene como un, no sé, arriba de un 60% o 70% de desaprobación de la población. Bueno, en la República Perdida ni hablar, un presidente que no presidió nunca, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el líder se fue perdiendo, no sé, ¿no? Se fue desintegrando y eso nos habla, por eso Quirón en Aries, los líderes heridos, de los que te vengo hablando tanto, y ahora el Nodo Norte dice, bueno, ¿qué tenemos que aprender para el futuro? Un nuevo liderazgo, una nueva forma de liderar. ¿Se entiende? No, mira, ahí dice, mira, líderes, el 2005 asume Merkel, líder indiscutida. Bueno, fíjense el nacimiento de un líder, ¿sí? Dice, eh, bien, bueno, estoy leyendo ahí a todos los que me están recopilando cosas importantes que pasaron en el 2005. 2005. Entonces, como digo, nuevos líderes en Aries, ¿sí? Eh, el comienzo de un ciclo, ¿sí? Y tengamos en cuenta algo interesante. Aries, como te decía, ¿sí? Es el primero, es el uno, es el que arranca la rueda astrológica, ¿no? Es el que arranca. ¿Y a quién tenemos en el capítulo final de un ciclo completo? A Piscis. ¿Y a quién tenemos en este momento a Piscis? A Saturno, el dios del tiempo, el gran maestro, ¿sí? Y Saturno en este momento está retrógrado. Yo te hablé mucho de Saturno en Piscis. Tenés el seminario de Saturno en Piscis disponible en la web, en la página de la escuela. Pero cuando hablamos de Saturno en Piscis, yo te dije, esto es muy importante porque Piscis es el último signo, o sea que es el que cierra el capítulo de todo el viaje que se fue haciendo de aprendizaje. Entonces Piscis es como el examen final, es como si vos rendís la tesis, una especie de cosa así. Entonces, mientras que el nodo norte está iniciando una nueva rueda, un nuevo ciclo, diciendo todo esto que tenemos que aprender para empezar este ciclo, ¿está bien? Saturno, retrógrado en este momento en Piscis, el final de la rueda y la culminación de todo, ¿no es cierto? De todo un mundo y de todo un vínculo con la tierra, un vínculo entre los humanos, un vínculo con nuestra conciencia, con nuestro lado más espiritual, con la religión, con los recursos naturales, ¿no es cierto? Como un vínculo con el todo, un vínculo de la humanidad, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces es como Saturno está tomando ese gran examen, ¿no? Y retrógrado está llevando a la humanidad a una reflexión, a una reflexión. Y vos por ahí decís, y no veo mucho la gente reflexionando. Cada situación que te confronta te hace reflexionar. Yo siento que hay mucha gente que igual, y esto te lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hay algo como que no lo va a poder trascender, porque si vos no elevás tu nivel de conciencia y no empezás a tener una mirada diferente del mundo, de la vida y de todo lo que te rodea, querés permanecer en el mundo del yo tengo, yo soy, yo valgo, yo quiero para mí, o sea, si querés quedarte ahí, ¿no es cierto? Eh, y selección natural, ¿no es cierto? Selección natural, chicos, selección natural. Por eso Saturno en Piscis va a traer tanto tema de gente depresiva, mucho tema de gente, ¿no es cierto?, saltando por los balcones, vos me entendés, o sea, mucho tema de eso, porque en la reflexión, en la introspección, eh, hay mucha gente que no va a resistir el cambio. Selección natural, ¿está bien?
Entonces, como dije, Saturno retrógrado lleva a toda la humanidad a un momento de reflexión, de introspección sobre los últimos años, sobre el uso de los recursos, ¿no es cierto? Eh, sobre el sistema, ¿no es cierto? Como la tierra, el ecosistema, ¿no es cierto? La toma de conciencia. Este es un gran momento para el despertar espiritual. Entonces, en muchos lugares vamos a ver gente como, no sé, con un despertar espiritual y una toma de conciencia y una mirada como una perspectiva, ¿no? Del todo, ¿no? Como de una mirada mucho más amplia, pero también vamos a ver muchos otros que no se van a poder conectar porque necesitan quedarse en lo que poseen, en lo que son, ¿no es cierto? Eh, y siento que ahí puede haber mucho tema de depresión y selección natural. ¿Está bien? Eh, Hablamos hace poco en un video donde yo te hablé, creo que fue Luna Nueva o Llena en Sagitario, no me acuerdo ahora bien, pero algo de esto tenía que ver, y te hablé un poco sobre las ideologías extremas. En esa luna se abría ese capítulo, ¿no? De esto de las ideologías extremas, las polarizaciones ideológicas, a matar o morir por lo que yo creo, ¿sí? Y esto es un poco lo que va a traer ahora el nodo norte en Aries, ¿ok? Eh, Dice, mis amores, bienvenidos. Bienvenidos todos los que van llegando. Bueno, entonces, como les decía, las ideologías extremas, ¿no? Y esto se va a reflejar mucho, yo siento en la energía de Acuario, ¿no? Como con Plutón, ¿no? Líderes, o sea, pensemos que Plutón primero va a desintegrar un poco esta falsa humanidad y este falso humanitarismo y esta falsa comunidad, ¿cierto? Y ahí cada líder va a mostrar su lado más oscuro. Luna negra en Leo, cada líder va a mostrar su lado más oscuro, ¿no? Eh, Porque claro, como digo, el que no pueda adaptarse y el que no pueda acoplarse y va a sacar su lado más oscuro porque va a querer dominar y controlar por la fuerza, ¿no es cierto? Eh, y siento que los nuevos líderes, ¿no? Van a ser líderes, como digo, con acción directa. Y van a ser líderes que no van a estar tan en pos de los acuerdos, las alianzas, los pactos, que en definitiva terminan siendo grandes obras de teatro hipócritas, ¿no es cierto? Sino que los nuevos líderes que van a nacer ahora son líderes que van a defender una idea sin negociar una coma, ¿no es cierto? Imagínense eso, ¿no? Y por allá alguien me decía, como que muchos líderes, ahí dice, los líderes se diluyeron con las alianzas. Fíjense, porque cuando vos empezás a negociar, ¿no es cierto? La coma, el punto y aparte, el punto seguido, empezás a negociar todo eso ya, todo lo que representabas como líder ya se diluyó en el aire, ¿no es cierto? Se diluyó en el aire. Entonces, siento que estos liderazgos que van a nacer ahora, que implican ese aprendizaje, van a ser líderes más extremos, ¿no es cierto? Donde no van a estar tan dispuestos a negociar nada. Por eso va a ser un tiempo de grandes conflictos a nivel mundial. Cada uno va a defender el bienestar de lo propio y no va a haber tanta disposición a llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, como dije, nuevos líderes de acción, de confrontación, de avance sin libra, sin alianzas, sin pactos, sin tratados internacionales, ¿no es cierto? Lo vas a empezar a ver desmembrarse en todas partes del mundo. Cierre de ciclos en libra. Se termina el mundo de las alianzas falsas. Por eso muchas cosas van a salir a la luz y las vamos a ver tal cual son, ¿no es cierto? Como los escándalos de los que te hablo, ¿no? Esa falsedad. Bien,
Eh, Pensemos que el regente de Aries, regente significa el ruler, el planeta que dirige la orquesta en ese signo, es Marte. Entonces ya, acá te dije todo, ¿no es cierto? Acá te dije todo, ¿no? El regente de Libra es Venus. Y ahora vamos a ver, pobre Venus, que viene como, Venus en este último tiempo viene como no pudiendo expresarse, ¿no es cierto? Completamente, ¿no? En todo su esplendor, en toda su magia. Pero pensemos un poco, regente de estos nuevos líderes, es Marte. Marte, el planeta de la guerra, el planeta de las armas, de la violencia, de las dictaduras, de... Marte es el gran alborotador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo generás un líder nuevo y cómo lo instalás? Y armando quilombo, básicamente, un poco de esto, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿saben qué me imagino? Es como esta sensación de líderes con cierto sesgo espartano, ¿no? Como me imagino me imagino hasta como de la película, ¿no? Son líderes espartanos, con la espada en la mano, o sea, como algo de esto. ¿Se entiende a lo que voy? Ustedes me dicen ahí si me ven, si se entiende, si me va siguiendo, ¿eh? Claro, lo que pasa es que Pluti, ahí Romina me dice Pluti volvió a Capri, pero pensemos que Pluti está en el grado 29. Ahora vamos a hablar de Pluti y los nodos, porque justamente Pluti está trabajando con los nodos. Grado 29, si hay un grado catastrófico, es el grado 29, ¿sí? Dice, bienvenidos, ahí me saludan desde Madrid. Dice, la Cumbre de las Américas, dice, realizada en 2005. Ah, bueno, miren ahí veo que hablan, sí. 17 de agosto de 2005. Eh, bien, vamos a conocer. Y el resurgimiento, mis amores. Patada y al pozo, dicen por ahí. Bueno, vamos a ver qué más. Dice, bueno, entonces, como les decía, eh, estos líderes espartanos, yo me los imagino así. Como dije, el regente Marte, siento que Marte también puede traer mucha cosa como de nueva industria, nueva forma de industrialización, ¿no es cierto? Mucho va a ser un tiempo de mucha actividad militar, mucho tema de, ¿no es cierto?, de armas, de armamento, nuevas armas, nuevas tecnologías, ejército, mucho movimiento de ejércitos, ¿no es cierto? Nuevos conflictos y guerras también. Anotá en rojo, anda anotando. Nuevos conflictos y guerra, clima de violencia. O sea, va a ser un clima de violencia, como dije, picante, ¿no? Marte, el alborotador, picante va a estar el asunto. Mucho movimiento militar, ejército, vamos a ver. Yo creo como nunca antes, ¿eh? Como nunca antes. Insisto, lo que veías en las películas y decías, ciencia ficción. Hello, ¿ok? Entonces, Aries en la casa uno, como te decía, iniciando el ciclo. La casa uno tiene tanto que ver con el carácter de las naciones. A ver si me vas siguiendo. Si yo te hablo del carácter de la nación y te digo Aries, regente Marte, ¿qué tipo de caracteres nacionales te imaginás? ¿No es cierto? Por eso digo que todos los pueblos, los países, se van a poner en una cosa como medio agresiva, medio amenazante, medio defendiendo, ¿no? Como no tanto lo que pactamos, sino que ahora yo defiendo lo mío, ¿está? Yo ahora, ¿no es cierto? El líder espartano, sacando la espada, como dije. Caracteres, la casa uno, el carácter, la identidad. Aries, Marte, y con cierto, te diría, picante va a estar el asunto. ¿Está bien? Como digo, naciones que
se van a defender, vamos a estar todos en un modo como medio defensa también, ¿no? Como todos pareciera que nos vamos a tener que estar defendiendo. Y bueno, eh, las atmósferas internas de los países también, pero como te dije antes, como la calidad de vida de la gente va a cambiar mucho, las costumbres, ¿no es cierto?, van a cambiar mucho, porque no es lo mismo vivir en lugares donde vos sabés que, no sé, o que decís, bueno, no pasa nada, no sé, y que de repente empiece a haber guerra acá, el otro contra el otro allá, se empiezan a amenazar en las fronteras, empieza a haber movimientos militares en todas partes, no sé, tu calidad de vida indefectiblemente va a cambiar. La restricción de los recursos, el desastre caótico natural y la salud del planeta, tu calidad de vida va a cambiar. Y eso va a poner a la gente también más violenta, defendiendo lo suyo, ¿sí? Entonces, yo la sensación que tuve, y lo anoté acá, como que se reacondiciona el mapa, ¿no? Como cuando hubo todos los movimientos, ¿no es cierto?, de tierra, ¿no? Y siento que se reacondiciona el mapa político. Es como si hay algo acá de que, ¿no? Se reacondiciona el mapa político global. El cambio climático, que es un ciclo, es cíclico, es cíclico. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de algo que es cíclico, ¿sí? Eh, Va a ser un tema de conflicto mundial, no un tema de unión. Así que despertate de esa mentira, ¿no es cierto?, de que los humanos frente a las situaciones de caos nos damos la mano. Es mentira. Y eso se va a notar, y se va a notar mucho, ¿no es cierto? Cuando empezó la pandemia, me acuerdo que toda la gente decía, bueno, la humanidad va a aprender y entonces cada uno va a sacar lo mejor de cada uno y no sé qué. Y el ser humano lo único que sacó fue lo peor que tiene adentro, ¿no? Por eso digo, Saturno nos está tomando el examen en Piscis, tu nivel de conciencia, tu conexión con el todo, tu sentido de la humanidad y de los derechos de algunos humanos o de todos, la espiritualidad, ¿no es cierto? Saturno está tomando examen y es un periodo Saturno retrógrado, ¿no? Como la gente va a estar reflexionando tanto sobre estos temas, tanto sobre el significado de la vida y de la existencia. El significado de la vida y de la existencia, ¿sí? Por eso digo, el cambio climático, los desastres que vamos a ver, eh, no van a unir al mundo, todo lo contrario, van a ser temas de conflicto, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, tenemos entonces un poco este tema que vemos de los nodos. Tengamos en cuenta que los nodos están en este momento en una hermosa cuadratura con Pluti. Ah, una cosa que quería decir sobre el regente de Libra, que es el nodo sur, que es el ciclo que se cierra. Es Venus, ¿no es cierto? Y Venus es el planeta de la paz, la armonía. eh, Venus es como que quiere negociar, ¿no es cierto? Quiere poner un poco de paño frío, decir, bueno, calmémonos un poco, ¿no es cierto? Tratemos de llegar a un acuerdo. Y es el nodo sur. Entonces, esto yo ya te lo dije en un video anterior, esas formas de armonizar que usábamos antes y que ya no funcionan, ya no sirven, ya no van a servir, ¿no? Esto te lo dije hace poco en un video. Venus en Libra, Venus regente, nodo sur, se cierra un ciclo. Entonces, de la manera que vos armonizabas antes, ya no sirve. Y de la manera en la que los países se ponían de acuerdo, o la manera en la que los países trataban de llegar a como, bueno, no, viste, como no nos matemos, tratemos de armar la confederación de no sé cuánto de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? No funciona más, no funciona más. Esos centros de armonización mundial
hipócrita, no van más. Nodo sur en Libra. Tiene que nacer una nueva forma de armonización, una Venus renovada, una Venus, no sé, 2.0, no sé cómo decirlo, una Venus nueva, una forma nueva, ¿no es cierto? Porque Nodo Sur cierra ciclos de cosas que ya son antiguas. ¿Está bien? Por eso digo que Venus viene como en un momento así que un poco todo lo que quiere hacer y es como que, ¿no? Por eso ahí, mira, Cris dice, Venus siempre es el mediador, es paz y amor. Bueno, imagínense con el nodo sur, cerrando un ciclo de paz y amor. ¿Sí? Entonces hay que buscar nuevas maneras, nuevas maneras. Sí, claro, bueno, cero empatía, ahí dice cero empatía entre países, claro, algo como medio así, ¿no? Como esa capacidad venusina que se tiene que remodelar, ¿no es cierto? Y bueno, también tengamos en cuenta que Venus tiene mucho que ver con el mundo de las artes, la moda, no sé, el cine, la TV, por eso ahí también se cierra un ciclo de todo eso, ¿no? De todo lo que te dije al principio, de los medios y de todas estas áreas, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, cosa muy interesante. Lo de Plutón. Entonces, Plutón, cuando ingresa, ¿no es cierto?, en Acuario, fíjense que ahora Pluti está retro y está en el grado 29, volvió a Capri, está retro. En Acuario es un mundo, ¿cómo decirlo? Más inclinado, ¿no es cierto?, a todo lo que son temas de los grupos, ¿no es cierto?, las comunidades y los nómades. Esto yo te vengo hablando mucho, el mundo del desapego. Y fíjense que va a ser un mundo como, o sea, ya no va a ser más ese mundo capricorniano, ¿sí? Sólido, rígido, estable, ¿no? Y esto yo creo que va a implicar incluso la rigidez de la Tierra. Por eso yo digo, van a venir muchos temas de tierra, movimientos de tierra, tierra partiéndose, ¿no es cierto? La rigidez de la Tierra, ¿no? Que se rompe. Y vos me entendés. Entonces, Plutón va a estar en una cuadratura, ¿sí? A los nodos, ya está hace tiempo. Entonces, cuando los nodos cambian el eje, ¿sí? Va a estar, sigue esta cuadratura, desde este grado crítico, grado 29. Entonces, la transformación de estos ejes, siempre cuando hablamos de Plutón, hablamos de puro primero. De puro significa tengo que sacar toda la mugre, lo que no sirve, lo que no sé qué, y lo tengo que poner acá, ¿no? Como para que luego esto sea renovado en otra cosa nueva. Entonces vamos a ver exponencialmente estas áreas desintegrándose, ¿no? Como algo medio así. La transformación y el renacimiento después, como dije, signos cardinales. Se lanzan a la acción, van a la acción directa, a la confrontación directa, ¿no es cierto? Como eh, avanzan, ¿no es cierto? Ponen a girar la rueda astrológica, o sea, el ciclo de vida, Libra, Aries, nuevo ciclo de vida, pone a girar la rueda, ¿no es cierto?, en este nuevo ciclo, ¿está bien? Pensemos que nosotros vamos a un mundo ahora, este mundo que viene, y lo vamos a ver con muchos cambios planetarios, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo por etapas, ¿sí? Porque si no te tengo que decir un montón de cosas hoy, es todo mezclado. Pero nosotros vamos a un mundo que va a ser fuego y aire, ¿sí? Mientras que venimos más de un mundo tierra, agua, ¿sí? Y ahora vamos a un mundo más energía de fuego y aire. Vamos a Neptuno que va a venir al fuego, ¿no es cierto? Vamos a tener a Urano que se va también al aire, ¿sí? Entonces vamos a tener Plutón, Urano en aire, vamos a tener a Neptuno en fuego, vamos a tener a Júpiter también acá en fuego. O sea, vamos a tener
Mucho movimiento, piensen que Saturno termina su ciclo en Piscis 2 años y medio y se va al fuego también. Entonces viene una etapa de un mundo fuego-aire, ¿sí? Fuego-aire, vamos a ver un poco. Fuego, conflictos, violencia, mucho impulso y mucha intolerancia. Vamos un poco a este mundo. Además, pensemos algo interesante. Venimos de un mundo tierra-agua. El agua nutre la tierra, ¿no es cierto? Y la hace dar frutos. Ahora, si nosotros pensamos fuego-aire, el aire agita el fuego y lo hace una bomba de estruendo. Explosiones. Siento que va a haber mucho tema de explosiones. Humo, ¿no es cierto? Fuego, humo, mucho humo. Mucho, por todos lados. ¿No es cierto? Mucho, ¿sí? Mucho aire caliente, ¿no es cierto? Y también mucho aire descontrolado por el fuego, ¿no? Pensá conmigo, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, entonces, como les decía, un mundo de fuego, ¿sí? Un mundo de conflictos, de intolerancia y de impulsos, ¿sí? También, como digo, abre un poco este ciclo, ¿no es cierto?, de los nuevos líderes que van a ser eh, pioneros, ¿no es cierto? Yo siento que acá van a aparecer líderes que por ahí de vuelta van a tener esa cosa como de la cosa más popular, ¿no? Y también mucha gente pionera en cosas, pioneros. Los líderes, como no sé, el que descubre la vacuna de no sé cuánto, mucha innovación en la medicina, eso ya lo vimos cuando hablamos de Plutón en Acuario. Y de hecho, fíjate que ahí tuvimos un montón de predicciones cumplidas con cantidad de innovaciones eh, que ya tuvimos, ¿no es cierto? Especialmente yo siento mucho tema de el cáncer, mucha innovación y todo lo que tenga que ver con la piel, la regeneración celular. ¿Por qué? Porque Plutón es la muerte y la transformación, ¿no? Por eso está tan relacionado con las células, con la apoptosis, ¿no? Por eso siento que va a ser un momento de mucho tema, ¿no? De todo lo que sea regeneración de piel, regeneración celular, innovación con tema del cáncer, mucho tema de, bueno, obviamente el no envejecimiento, justamente por el rejuvenecimiento de las células, ¿no? Todos esos temas a nivel de la medicina o a nivel, si se quiere, de la biología o de la ciencia en este sentido, vamos a ver grandes avances, grandes avances. Y siento que van a nacer nuevos pioneros en cuanto a diferentes temas o diferentes líneas, ¿no? Va a haber mucho el tema de la independencia, entonces cada vez va a haber menos gente queriéndose atar a las cosas, el trabajo en relación de dependencia, incluso puede ser también a nivel de las relaciones y de la familia, ¿no? Y pensemos, vamos a un mundo de desapego, con lo cual ya eso de la familia, de la relación, ¿no es cierto? Como me parece que son temas que en el mundo que viene van a ser, eh, complicados, ¿no es cierto? Porque mucho va a estar la independencia. El ariano necesita la independencia, ¿viste? Como que le pintó algo, el impulso, pum, fue, ¿no? Como, entonces es un mundo que vamos hacia eso. La gente va a buscar independizarse de todo lo que sienta que lo ata a las estructuras de Capricornio, que es el mundo más plano, más rígido. Entonces va a haber mucho la búsqueda de la independencia. Y esto va a tener mucho que ver también con diferentes partes del mundo donde esa independencia no existe para los pueblos. La búsqueda de la independencia. La búsqueda de la independencia. Muchos dictadores van a caer
en los próximos años. Yo te lo vengo diciendo. Y mucho el tema de los nuevos líderes, ¿sí? Líderes, ¿ok? Lo que más me preocupa es que sean líderes, ¿no es cierto? Que la gente se enceguezca. Siento que puede ser un tiempo muy, viste, como de que la gente, el líder así que, ¿no? Y especialmente cuando Neptuno entre en Aries, líderes neptunianos, encantadores de serpientes, eso me asusta, pero lo vamos a ver más adelante porque es dentro de unos añitos, ¿ok? Entonces acá te puse, luego vamos a hablar del ingreso de Neptuno en Aries. Son años realmente, chicos, muy convulsionados, todos los que nos esperan, de mucha convulsión, porque es un cambio de paradigma mundial, y los cambios de paradigma mundial no son de un día para el otro, no es magia. Son procesos, procesos. Cuando hablamos de procesos, hablamos de tiempo. No es mañana, son procesos. Por eso te invito a que guardes este video, porque te vas a acordar de mí. Así como te invito a que vayas a mirar los videos del año pasado, todos los videos que hice el año pasado sobre los cambios mundiales, Plutón en Acuario, Saturno en Piscis, porque te vas a entender un montón de cosas que ya están pasando, ¿ok? Bien, y como les decía, fuego, que es todo lo que se inicia, ese mundo nuevo, ese aprendizaje nuevo, y aire, fuego, aire, el aire tiene que ver con la locura, mucha gente que va a estar, mucha gente que se le pianta acá, es así, ¡tum! Se le escapó la liebre, ¿está? Mucho tema de temperamento, ¿viste? El aire, las ideas, la mente, la comunicación, activados por el fuego, ¿no? El lenguaje, ¿no? Cada vez va a haber más cambios en el lenguaje. Mucho tema de nervios, gente nerviosa, estresada, y mucho tema de enfermedades mentales, psicosomáticas, justamente por ese nervio, ese estrés, ¿no es cierto? Tema de las comunicaciones, ¿no es cierto? Yo siento que esto es como, bueno, mucho cierre de ciclos en cuanto a ideologías que se terminan, a formas de comunicarse, medios de comunicación, tratos y pactos, como te dije, mundiales, mucho tema de comunicaciones que van a cambiar trascendentalmente, ciclos que se cierran. Y por otro lado, y por último, para cerrar un poco con lo que es mundial, si querés, no nos olvidemos que el nodo norte en Aries, este aprendizaje del liderazgo, se va a estar encontrando con Quirón. Se va a estar encontrando con Quirón. Entonces hay algo como de lo que te dije. Quirón, encontrándose con ese nodo ahí, va a decir, bueno, ya está, es el momento de superarlo, ¿viste? Los líderes heridos y ya está. El mundo, superen a estos líderes heridos, supérenlos, o sea, y vamos a otra cosa, ¿no es cierto? Pues nos movemos hacia adelante, ¿no? Y vamos a tener que superar la herida que los líderes heridos nos van a dejar por no querer soltar el poder. ¿Ok? Punto final. Bueno, vamos a ver. Dice, bueno, tengamos en cuenta para la República Perdida, ¿sí? Para la Argentina, estos nodos nos van a estar cayendo en la casa 1 y en la casa 7. Entonces, nodo sur, que cierra una etapa en Libra para la Argentina, es el ascendente, ¿sí? El ascendente, ahora vamos a ver qué es, y nodo norte, ¿ok? Nos va a estar cayendo en Aries, en 7.
Entonces, vamos a ver un poco. Para la Argentina esto significa, y yo te lo vengo diciendo, te lo vengo diciendo un montón, se viene un cambio. Esto es irreversible. Pero si entendés todo lo que te acabo de decir, vos ya vas cayendo en cuenta de cómo va a ser ese cambio. No va a ser de la manito, todos en la fiestita del amor venusino. Va a ser un cambio ariano. ¿Está bien? Bien, entonces, nodo sur, cierre de ciclos con el ascendente. Ascendente casa 1, la identidad del país, el carácter, cómo nos ven desde afuera y cómo nos mostramos, el sentido de nación, la nación, su tierra, su territorio, las costumbres, ¿no es cierto? Nodo sur, cierre de ciclo, mi amor. Hay algo que se termina. Es el cierre de ciclos, el fin de un capítulo. ¿Sí? Es un cierre de ciclo. En el carácter de la nación, en la identidad de la nación, en cómo nos ven y cómo nos estamos mostrando, en lo que significa ser patriota, ser argentino. Te hablo de esto hasta el cansancio. Se cierra un ciclo porque ya no funciona, ya no sirve, ya está. ¿Se entiende a lo que voy? En Libra, las relaciones con los otros, las relaciones internacionales, pero también yo siento que son las relaciones con los otros y algo que me parece clave y que lo venimos viendo, o sea, todo este último tiempo que venimos analizando mucho tema de Argentina, las elecciones, los candidatos, los pactos, tratos y todos acuchillándose y todo como no. Eh, yo creo que es un tiempo donde se van a disolver muchos de esos pactos, tratos, o sea, siento que ahora se define algo, ¿no? Y vamos a ver a mucha gente romper con eso, romper con esos acuerdos, con esos pactos, con esos tratos, con esas banderas, con esos partidos, con esa gente, con eso. O sea, por eso yo les hablo tanto de que para muchos va a ser el final político, definitivamente. Eh, para otros puede llegar a ser un cambio de, no sé, un cambio de bandera, un cambio de grupo de pertenencia, un cambio de, ¿no? de partido político, no sé cómo decirlo, pero son fines de ciclos en cuanto a esos alianzas, tratos, o sea, todos los que se aliaron para lograr algo, ¿sí? eh, es como que van a decir, no, esto ya fue, esto ya no representamos a nadie, entonces ya no necesito tampoco ponerme esta camiseta que la verdad que no me la banco, ¿no es cierto? Escándalos que vamos a estar viendo, cosas que se van a revelar en la Argentina, de corrupción, de tratos, de pactos, de negociados. Barder Troya, te lo digo. Por otro lado, como les decía, nodo norte en casa 7. El nodo norte es lo que tengo que aprender para el futuro. Nuevos líderes. La casa 7 tiene tanto que ver con nuestros vínculos internacionales, tiene que ver con las leyes, la justicia. Vienen muchos cambios en estas áreas. Pero también no nos olvidemos que en este proceso de depuración vamos a tener que pasar primero por el fuego, ¿no? Como, y
Entonces es muy probable que la República Perdida también, con esos nuevos líderes, va a romper muchos pactos, tratos, acuerdos, ¿no es cierto? Todas estas cosas. Y se van a romper muchos acuerdos y pactos internos. Por eso, lo que yo te vengo diciendo hace más de un año, el sistema político de la República Perdida se depura y se viene depurando desde adentro. Desde adentro se vienen autodestruyendo, ¿no? Como diría Terminator, se vienen autodestruyendo, autodestruyendo, autodestruyendo desde adentro, ¿ok? Y es un poco esto, es un sistema que se viene implosionando, 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 ¿no es cierto? Y van a volar por el aire, yo les digo, gente que hoy la ves toda juntita, toda acá, vamos todos por no sé cuánto, y mañana van a estar en polaridades totalmente opuestas y extremas encima y que se van a tirar los carpetazos. Uf, va a arder Troya, va a arder Troya. Y de esto te vengo hablando hace más de un año. Hace más de un año. ¿Ok? El cambio de liderazgo, cambio de leyes, muchos temas y un ciclo de falsedades que van a salir a la luz, que se van a depurar. El pueblo va a exigir recuperar su poder soberano. Plutón desde la 4 en Argentina, que tiene que ver con el pueblo, la identidad por pertenencia. Va a pedir esa depuración y va a pedir cuenta, va a pedir que mucha gente rinda cuentas. Esto recién empieza. ¿Ok? Bien, espero que hayas anotado, espero que guardes este video y lo vuelvas a mirar porque te vas a acordar de mí. Y espero que lo puedas compartir para que la información llegue a más gente. Y bueno, mis amores, voy a llegar hasta acá. Y recuerden que los procesos son un ciclo, ¿está bien? Son ciclos, son ciclos. Yo sé que vos querés que todo sea mañana, querés levantarte y, no sé, y ya vivir en, ¿no es cierto?, en Heidilandia. Lamento comunicarte que no, y lamento comunicarte que nos esperan unos cuantos años de situaciones muy caóticas. Los cambios planetarios que vienen van a traer en muchos sentidos más caos a nivel mundial. Y especialmente por dónde van a estar ubicados, ¿no es cierto? Neptuno en Aries, el planeta del caos, en el signo regido por Marte. Ya te lo podés imaginar. ¿Está bien? Así que bueno, Mono de Selva ya está tomando nota, ya está viendo el próximo paso, se adapta, el Mono de Selva se adapta. Selección natural, los que más rápido y mejor se adapten al nuevo ambiente donde viven son los que subsisten. No te aferres a nada, no te aferres al mundo que de antes, que no sé cuánto, porque eso no va a volver, no va a volver. O sea, no va a pasar, no va a volver. Ayornate, ayornate, ¿ok? Aprende tecnología, aprende a usar redes sociales, aprende a usar, no sé, ayornate, prepárate, capacitate, pega un salto en el aire. ¿Está bien? Te recomiendo el libro que veníamos trabajando, lo voy a volver a traer. ¿Quién se ha llevado mi queso? Te recomiendo que lo leas. Te voy a empezar a hacer shorts sobre ese libro para que lo tengas en la mente.
No te quedes llorando por lo perdido. Movete en busca de nuevo queso, de lo nuevo, conectate, ¿no es cierto? Lo que ya fue, ya fue. Ya fue. Y el pasado no se puede recuperar. No se puede recuperar. No hay manera. No vuelve. Game over. Es tiempo de moverse. Así que, mis amores, les dejo ese mensaje. ¿Ok? Bien. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Les agradezco, por supuesto, como siempre, que hayan compartido este rato conmigo. Gracias por haber estado un rato conmigo y con mi bebé. Y bueno, nos vemos en una próxima edición, en un próximo video. Gracias a todos, gracias totales.